Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra. La única mutante de los cómics estadounidenses, Gwen, llegó a mi casa tarde en la noche. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 41. En cuanto a los miembros del Escuadrón de Veneno, no les importaba en absoluto. No tenían conciencia propia y eran simplemente máquinas que seguían órdenes. PD octava actualización entregada. Me acabo de dar cuenta de que ya tenemos más de 15.000 flores. Sois geniales. Basándonos en la cantidad actual de flores y consejos, habrá 40.000 palabras adicionales tras el lanzamiento oficial del libro. Cuantas más donaciones, más capítulos adicionales habrá. Capítulo 48 Batalla callejera. Llega la mujer araña. Pide flores. Fuera de la taberna. Luke Cage fue escoltado hasta un coche. Le pusieron unas esposas especialmente diseñadas para ello. Incluso un supersoldado con una fuerza inmensa como él no podría liberarse en poco tiempo. Y si hace algún movimiento para liberarse de sus ataduras, los dos miembros del Escuadrón de Veneno sentados a cada lado de él le darán una lección. Rechazar. Cummins, que estaba en el asiento del pasajero, dio la orden. Para ser honesto, la operación de hoy fue mucho más fácil de lo que había imaginado. Aunque había previsto que el Escuadrón de Veneno se desplegaría y podría capturar a Luke Cage. Pero no esperaba que todo el proceso fuera tan fácil. Incluso le hizo sentir que no había tenido suficiente. Kim nunca esperó que Luke Cage y el anciano llamado papá tuvieran un vínculo tan profundo que Luke estuviera dispuesto a ser arrestado por su causa. Qué increíblemente estúpido. Kim pensó para sí mismo. El coche arrancó y se alejó lentamente de Hell's Kitchen. Mientras tanto, en los tejados de los edificios a ambos lados de la carretera, Peter, vestido con su traje de Spider-Man, observaba cómo pasaban 5 coches por debajo. El tío Cage ha sido arrestado, tengo que salvarlo. Peter respiró profundamente, luego movió las manos, enviando instantáneamente 2 hebras de seda de araña desde el pequeño dispositivo en sus muñecas. La seda de araña que salió despedida se pegó directamente al techo de un coche que circulaba por debajo. Peter empujó fuerte con ambas manos y luego saltó alto en el aire. Auge. Con un fuerte estruendo, Peter, derribado por la fuerza, atravesó el techo del coche y entró en el vehículo. Tío Cage, estoy aquí para salvarte. Pedro gritó mientras golpeaba rápidamente a los enemigos que estaban a su lado con ambas manos. Bang bang bang. El coche seguía temblando y pronto volcó. Peter, que estaba en el auto, agarró a Luke Cage y abrió de una patada la puerta del auto antes de salir corriendo con él. Tío Cage, te salvé de nuevo. Dijo Pedro alegremente. Cuidadoso. Luke Cage gritó. Peter, como si ya hubiera detectado el ataque furtivo del enemigo, esquivó el ataque de daga de un miembro del Escuadrón de Veneno detrás de él sin siquiera girar la cabeza. ¡Guau! Incluso tienes una daga. Pedro gritó y comenzó a pelear con la otra persona. Al ver esto, Luke Cage inmediatamente comenzó a luchar para liberarse de las esposas especialmente hechas en sus manos. Cada vez más miembros del equipo antiveneno se apresuraron a llegar. Sin decir palabra, sacaron dagas o blandieron garras y cargaron contra Peter. ¿Sois tantos? Mientras esquivaba hábilmente los ataques del oponente, Peter no se olvidó de quejarse de cómo el otro lado estaba intimidando a los pocos con sus números y carecía de deportividad. Por otro lado, Luke Cage, después de luchar un rato, finalmente se liberó de las esposas. Aunque todavía tenía las 2 esposas en las manos, ya no le afectaban. Hombre araña, estoy aquí para ayudarte. Luke Cage gritó y cargó hacia adelante. Con un estallido de poder, Luke Cage golpeó a un miembro del Escuadrón Veneno. Este intentó bloquearlo con su arma, pero claramente había subestimado la fuerza de Luke Cage y fue derribado instantáneamente por el golpe. Auge. Con un fuerte estruendo, el miembro del Escuadrón de Veneno se estrelló de cabeza contra la pared de un edificio al otro lado de la calle. Al otro lado de la pared rota hay una sala de estar.
El televisor en la sala de estar estaba encendido y varios hombres negros fumando cigarrillos de M miraban con los ojos muy abiertos a los miembros del escuadrón tóxico que habían sido arrojados a la sala de estar. Dios mío, mierda. El hombre negro estaba maldiciendo. Los miembros del escuadrón tóxico que se levantaron fueron despiadados y taciturnos. Simplemente apuñalaron a un hombre negro en el cuello con un cuchillo. Sacudió su brazo entumecido, luego silenciosamente sacó su daga y caminó hacia la abertura en la pared. Las otras personas negras en la sala de estar temblaban de miedo. Aunque también estaban involucrados en el inframundo, ¿cuándo habían visto a alguien tan despiadado como para matar de manera tan decisiva? Sin mencionar. El otro grupo logró atravesar la pared para entrar. Como resultado, parecía estar completamente ileso. ¿Es esto un monstruo? Los hombres negros estaban tan asustados que dieron la vuelta y huyeron. ¿Cómo podría atreverme a quedarme aquí más tiempo? En la calle, la batalla continuaba. Ambos bandos poseían habilidades físicas sobrehumanas. Los edificios a su alrededor, que eran muy resistentes para la gente común, eran completamente inútiles frente a estos pequeños superhumanos. Es tan frágil como si estuviera hecho de espuma. Especialmente Luke Cage, probablemente porque estaba furioso porque la otra parte lo había amenazado con la vida de su padre, así que ahora lo está golpeando particularmente fuerte. Agarró con ambas manos un coche estacionado al costado de la carretera y lo utilizó como arma para estrellarlo contra los miembros del escuadrón antivenenos. No alcanzó su objetivo, pero aún así creó un cráter en el suelo. Luke Cage no había terminado. Sigue balanceándote y rompiendo. Parece un pequeño Urk. Los combates en Hell's Kitchen fueron tan intensos que rápidamente atrajeron la atención de los medios locales. Entonces, poco después, helicópteros de varias cadenas de televisión llegaron al lugar. La presentadora sostuvo un micrófono y presentó la batalla a la cámara, aunque no tenía idea de lo que estaba pasando, porque uno de los dos bandos en la batalla tenía un superhéroe llamado Spider-Man. Por lo tanto, el anfitrión naturalmente apoyó que el otro grupo que luchaba contra Spider-Man eran criminales. Espectadores, lo que están viendo ahora son imágenes del distrito Clinton. Podemos ver que Spider-Man, el superhéroe que ha estado muy activo en Liberty City últimamente, se enfrenta a un grupo de criminales, y Spider-Man también cuenta con un ayudante. Dios mío. Este hombre es increíblemente fuerte. De verdad levantó un coche. Está usando ese coche como arma. El presentador, en un tono exagerado y emotivo, describió la situación de batalla que siguió. Al mismo tiempo, a pocas cuadras de distancia, Gwen, que estaba descansando después de terminar un ensayo, también vio la noticia. ¿Deberíamos ir y echar un vistazo? Gwen vio la transmisión en vivo en su teléfono y se interesó. Ella ya no usa el traje de Spider-Woman para luchar contra el crimen desde hace un tiempo. Al ver la batalla en la transmisión en vivo, Gwen de repente se interesó. Vamos a echar un vistazo. Gwen se levantó, le dijo a su amiga que iba al baño y luego salió de la sala de ensayo. Unos minutos más tarde, Gwen, ahora vestida con su traje de Spider-Man, ha llegado a Hell's Kitchen. Incluso desde la distancia, podía oír el rugido ensordecedor que venía del otro lado. La pelea es tan intensa. Gwen pensó para sí misma mientras aceleraba. PD novena actualización entregada. Capítulo 49. El dilema de Gwen. ¿Quién tiene razón y quién no? Solicitud de flores. En el helicóptero, un presentador de la BBC informó con entusiasmo. En ese momento, con el rabillo del ojo, de repente vislumbró una figura familiar que apareció cerca del campo de batalla. Dios mío. Miren a quién encontré. Exclamó la anfitriona emocionada, es Spider-Woman, que desapareció por un tiempo. Ha vuelto. La presentadora parecía ser fanática de Spider-Woman, y parecía particularmente emocionada cuando Spider-Woman apareció en el escenario. Lo sabía. La mujer araña nunca se retiraría. Esta aparición de Spider-Woman ha destruido por completo todos los rumores previos sobre su retiro. Justo cuando la presentadora de la BBC estaba emocionada haciendo sus comentarios en el helicóptero, Gwen, que ya había llegado al campo de batalla, se unió inmediatamente a la lucha. De ninguna manera. Apenas había llegado cuando un miembro del escuadrón de veneno le arrojó un cuchillo. Dios mío. ¿Intentas matarme?
Gwen se giró para esquivarlo y luego, con un movimiento de muñeca, clavó el cuchillo arrojadizo con seda de araña. Con un movimiento de muñeca, el cuchillo salió disparado hacia el miembro del escuadrón venenoso a una velocidad aún mayor de la que había venido. PFF. El cuchillo arrojadizo lo golpeó directamente. Pero este tipo actuó como si nada hubiera pasado, sin mostrar intención de detenerse, y se abalanzó directamente sobre Gwen, cortándola con una espada rápida. Gwen lo esquivó inmediatamente, impidiendo que la otra parte tuviera éxito. Al mismo tiempo, lanzó seda de araña que se pegó a la pared, y todo su cuerpo se levantó instantáneamente. Entonces, la seda se rompió, y ella lanzó dos más al aire, que se pegó al miembro del equipo venenoso. Estallido. Un ruido sordo. Capítulo 42. El miembro de ese escuadrón venenoso salió volando. Gwen asestó un poderoso golpe que lo envió volando. Se le rompieron 5 o 6 costillas en el acto. Aún así, se levantó del suelo sin decir palabra, e incluso con uno de sus brazos rotos, se apresuró a seguir atacando a Gwen. ¿Este tipo no siente dolor? Gwen lanzó redes para enganchar a su oponente mientras aterrizaba en el borde del campo de batalla. Oye. ¿Qué está pasando aquí? Ella le preguntó a Pedro, que no estaba lejos. Peter estaba tan emocionado de ver a Spider-Woman que casi estaba incoherente. Deberías saberlo. Spider-Woman es su ídolo, solo superado por Iron Man. Spider-Woman, en realidad tampoco sé mucho sobre ella. Peter se rascó la cabeza y dijo, Gwen. Entonces, ¿qué estás jugando exactamente? Gwen se quedó sin palabras. Demasiado perezosa para preguntarle a este Spider-Man que no sabía nada, se dio la vuelta y voló hacia Luke Cage. Estallido. Un miembro del escuadrón venenoso fue derrotado por Gwen. Luego sacó una gran cantidad de seda de araña de ambas manos, pegando al miembro del escuadrón de veneno que había caído al suelo en el lugar, dejándolo incapaz de moverse. Oye, grandullón, ¿qué pasa? Tú tampoco sabes nada de esto, ¿verdad? Gwen preguntó de nuevo. Luke Cage conocía claramente a Spider-Woman y que ella también era una superheroína. Estas personas son del grupo Osborn. Descubrí que realizaban experimentos humanos en secreto, así que vinieron a silenciarme. Luke Cage dio una explicación rápida y sencilla. Gwen se quedó atónita cuando escuchó la explicación de Luke Cage. ¿Es de nuevo el grupo Osborne? Gwen estaba un poco avergonzada. Porque su novio, Roddy, es el vicepresidente del grupo Osborne y también accionista. Si voy en contra del grupo Osborne de esta manera, ¿no estaría yendo en contra de mi novio? Y la propia Gwen también tenía una buena impresión del grupo Osborne. Al fin y al cabo, ella había hecho prácticas allí. El profesor Connors le había dicho previamente que podría continuar su pasantía allí durante las vacaciones si quisiera. Gwen había considerado previamente continuar su viaje durante las vacaciones. Pero ahora. ¿Podría haber algún malentendido aquí? Gwen pensó para sí misma. La experimentación humana no es del todo mala. Los experimentos humanos verdaderamente malvados son aquellos que implican capturar directamente a personas inocentes y someterlas a experimentos crueles sin importar su vida o muerte. Esos son definitivamente experimentos humanos malvados. Sin embargo, en realidad, existen experimentos humanos legítimos y legales en muchos países alrededor del mundo. Todos los participantes en el experimento habían firmado contratos. Hay una recompensa que recibir, y aunque hay algunos riesgos, generalmente no son fatales. Ciertamente. Algunas son legales y, naturalmente, otras son ilegales. De hecho, el experimento que Harry llevó a cabo en secreto no era del todo legal ni confiable. En primer lugar, sus experimentos conllevan riesgos de muerte extremadamente altos, lo que por sí solo los hace ilegales y no confiables. Pero no puedo creer que esto sea América. Las grandes corporaciones como Osborne tienen muchas formas de eludir esas regulaciones. En realidad, los sujetos de prueba que utilizaron AR fueron comprados en prisiones. Todos ellos eran reclusos que cumplían cadena perpetua. Además, estos prisioneros también firmaron contratos indicando que participaban en los experimentos voluntariamente. Ciertamente. Los prisioneros no son tontos. No firmarían un contrato que pudiera costarles la vida sin ningún motivo.
Incluso si los condenan a cadena perpetua, al menos aún podrán vivir, ¿no? La verdadera razón por la que estaban dispuestos a firmar el contrato era por el dinero. Harry les dio una suma de dinero, o más precisamente, les dio a sus familias de afuera una suma de dinero. Fue por este dinero que estuvieron dispuestos a participar en el experimento. Por supuesto, no importa cómo lo mires, lo que hizo Harry todavía era ilegal y contra las regulaciones. Por lo tanto, en esencia, se trata de un experimento humano ilegal. Sin embargo, ambas partes estaban dispuestas a cooperar, incluso aunque el experimento no resistiera la prueba. Harry ha conseguido un sujeto de prueba, lo que le permite continuar su investigación sobre el trasplante de genes entre especies. Los altos mandos de la prisión se beneficiaron, obteniendo una fuente adicional de ingresos. Incluso los prisioneros que fueron utilizados para experimentos recibieron una suma de dinero para que sus familias pudieran vivir una vida mejor. Luke Cage, por supuesto, no tenía idea de nada de esto. Si lo hubiera sabido, probablemente no se habría introducido. Después de todo, él no es el tipo de superhéroe que rebosa sentido de la justicia. Pero si fuera Peter Parker. Incluso si ambas partes actúan voluntariamente, él no puede quedarse de brazos cruzados y ver cómo se llevan a cabo esos experimentos humanos. Pero la 10ª actualización ya está aquí. Habrá otra actualización esta noche, nos vemos entonces. Capítulo 50. Roddy, créeme. Realmente soy Flash. Ten cuidado. ¿Qué estás mirando? Luke Cage bloqueó un ataque furtivo desde el otro lado y se giró para preguntarle a Gwen, quien parecía algo aturdida. Nada. Gwen negó con la cabeza, sin decirle a la otra persona sus pensamientos. Después de todo, no hay forma de resolver esto ahora mismo, pero una cosa es segura. Eso significa que el grupo de personas frente a nosotros es definitivamente el enemigo. Primero abordemos a estos tipos, pase lo que pase. Gwen pensó para sí misma. En un jet privado. Roddy se desplazó casualmente por su teléfono. En ese momento, escuchó una voz de mujer desde un costado, y mencionó las palabras Spider-Woman, lo que inmediatamente llamó la atención de Roddy. ¿Qué estás mirando? Roddy le preguntó a su amigo de al lado. BBC News en vivo. Roddy, su amigo rico, le entregó su teléfono y dijo. Son noticias de Liberty City. ¿Conoces a ese Spider-Man que apareció hace poco, verdad? Parece estar en apuros y ha encontrado un compañero. Por cierto, Spider-Woman, que desapareció por un tiempo, también ha reaparecido. Mientras Roddy escuchaba su introducción, también vio la figura de Gwen en la transmisión de noticias en vivo en la pantalla de su teléfono. ¿Es ese Luke Cage? ¿De dónde salió esta gente? Mientras Roddy miraba la transmisión en vivo, pudo adivinar aproximadamente la identidad de uno de los corpulentos hombres negros, pero no reconoció en absoluto al resto del grupo. Pero también parece poseer habilidades extraordinarias, al menos al nivel de un supersoldado. Además, parece intrépido y temerario, algo así como un soldado suicida con el cerebro lavado, como el soldado del invierno. ¿Podría ser Hydra de nuevo? Roddy pensó para sí mismo. Independientemente de si era Hydra o no, Roddy planeó ir y echar un vistazo. Después de todo, Gwen estaba allí, y el enemigo no era un criminal común. Aunque Gwen tenía su sentido arácnido, no debería haber resultado herida. Pero ¿qué pasa si? Después de todo, Gwen tiene un historial de lesiones. Así que Roddy todavía planeaba ir y vigilar las cosas. ¿No se suponía que debías estar ensayando con la banda? Roddy negó con la cabeza, inventó una excusa para ir al baño y luego desapareció en el baño en un instante. La cocina del infierno. La figura de Roddy apareció en el tejado de un edificio. No muy lejos de él se encontraba el lugar donde Gwen y los demás luchaban. En ese momento, la ropa de Roddy también se había transformado en un traje de batalla rojo. Si alguien conocido con los cómics de DC estuviera presente, no sería difícil reconocer que el atuendo actual de Roddy no era otra que la apariencia del superhéroe de DC, Flash. Zas. La figura roja desapareció. Roddy se teletransportó a ese campo de batalla. Casi tan pronto como llegó, una cuchilla afilada fue empujada hacia su frente. Roddy parecía completamente desconcertado. No sé si fue simplemente mala suerte de mi parte, o si la otra parte tuvo algún tipo de premonición de que yo estaría en ese lugar.
Pero probablemente sea lo primero. Cuidadoso. Capítulo 43. En ese momento, Gwen, quien debería haber sido la que estaba siendo atacada, también exclamó sorprendida. Resultó que Roddy se había teletransportado directamente entre Gwen y uno de los miembros del escuadrón venenoso. No es de extrañar que lo atacaran tan pronto como llegó, ¿qué? Roddy se giró y preguntó. Cuidado con el cuchillo. Gwen gritó. Pero ya era demasiado tarde. Justo cuando ella gritó cuidado con el cuchillo. El cuchillo ya había atravesado la cabeza de Roddy. Sin embargo, una vez que el cuchillo atravesó la parte posterior de la cabeza de Roddy, no pudo perforarse más, como si la parte posterior de la cabeza de Roddy fuera el metal más duro del mundo. No importa cuánto lo intentaron los miembros de ese escuadrón de veneno, fue inútil. Gwen miró fijamente a Roddy, quien se había girado para mirarla, y su mirada atónita se desplazó lentamente hacia el cuchillo presionado contra la parte posterior de su cabeza. ¿Estás bien? Gwen no pudo evitar preguntar. Está bien. Roddy meneó la cabeza y luego frotó el cuchillo contra la parte posterior de su cabeza. Es casi como si lo hubieran molido hasta convertirlo en chispas. ¿Estás realmente bien? Gwen no pudo evitar preguntar de nuevo. ¿Hay algún problema? Roddy le preguntó. Gwen señaló detrás de él. Cuando Roddy giró la cabeza, el miembro del escuadrón de veneno volvió a blandir su cuchillo hacia él. Pero esta vez, Roddy simplemente señaló, estallido. El miembro de ese escuadrón venenoso salió volando. ¡Zas! Peter aterrizó cerca. El Flash. Miró a Roddy y exclamó, hola, hombre araña. El Flash, Roddy, lo saludó con una sonrisa. Gwen. Aunque nunca había visto este Flash antes, Gwen tuvo una extraña sensación de familiaridad. Pensó por un momento y de arrepentimiento recordó por qué sentía esa sensación de familiaridad con ese tipo. Eres el Batman de la última vez. Gwen miró a Roddy y dijo. No, yo soy Flash. Roddy se enfatizó, no me mientas, eres el Batman de la última vez. Gwen no creería las tonterías de Roddy. Esto es lo mismo que le hizo la última vez. Afirmó ser Batman, pero luego simplemente usó su habilidad de teletransportación para encargarse de los dos criminales con superpoderes. Dios sabe cómo podría Batman teletransportarse. Así que este tipo definitivamente no es Batman. Ciertamente. Tampoco pudo ser de Flash. Créeme, de verdad soy Flash. Dijo Roddy. Si no me crees, te lo demostraré. Después de decir eso, Roddy desapareció inmediatamente y reapareció con un miembro del escuadrón de veneno en su mano. El tipo seguía forzando, golpeando y pateando a Roddy. Desafortunadamente, toda esa energía cinética fue absorbida por Roddy. Roddy no sintió nada en absoluto. Mira lo rápido que soy. Dijo Roddy. Dios mío. Es tan rápido. Ni siquiera vi cómo llegó, realmente eres Flash. El ingenuo Peter creyó las tonterías de Roddy y exclamó con asombro, con los ojos llenos de admiración. Gwen, que estaba cerca, ya había descubierto el truco de Roddy. ¿Rápido? ¿Rápido mi pie? Eso fue claramente teletransportación. ¿Crees que soy tan tonto como este Spider-Man que está a mi lado? Oigan. ¿Pueden ustedes tres venir a ayudarme? En ese momento, Luke Cage de repente les gritó a los tres. Mientras los tres hablaban, Luke Cage ya había sido rodeado y atacado por más de una docena de miembros del escuadrón de veneno. Pero la 11ª actualización ya está aquí. Habrá otra actualización próximamente, pero será un poco más tarde. Escribí este capítulo en mi teléfono mientras estaba fuera, y fue demasiado lento. Lo escribiré en mi computadora cuando llegue a casa. Capítulo 51 retirada. Luke Cage, frustrado. ¿Por qué le creyeron? Iré a ayudar. Después de decir esto, Peter se balanceó en el columpio. Roddy y Gwen, que se quedaron atrás, intercambiaron una mirada. Gwen dijo oigan. No se alejan demasiado esta vez. Todos son del grupo Osborn. Aunque ahora son enemigos, aún no he resuelto del todo la situación. ¿Podría haber algún malentendido, grupo Osborne? Roddy se sorprendió un poco al escuchar esto. ¿Quién hubiera pensado que estas personas que parecían supersoldados eran en realidad los hombres de Harry?
¿Cuándo empezó a tener semejante grupo de personas bajo su mando? Si Harry hubiera enviado a estos supersoldados en aquel entonces, los principales accionistas de la corporación Osborn habrían necesitado que Roddy tomara medidas. ¿No lo manejó él mismo? Lo que Roddy no sabía es que Harry solo se enteró de la existencia de este escuadrón de veneno después de haber tomado el control total de la corporación Osborn. Hay que entender que en ese momento todos los accionistas mayores y menores del grupo se unieron para condenarlo al ostracismo. No se le permitió interferir en ninguno de los asuntos del grupo y ni siquiera pudo acceder a algunos de los documentos internos del grupo. Naturalmente, nunca sabrían que su padre había creado en secreto un equipo tan especial. Lo sé, soy Flash, sé cómo usar mi fuerza. Dijo Roddy. Gwen se rió entre dientes. ¿Sabes siquiera cómo ser gentil cuando golpeas? ¿Qué dijeron esos dos criminales con superpoderes la última vez? Los has hecho papilla. Peter corrió a ayudar a Luke Cage, aliviando gran parte de la presión. En ese momento también llegaron Gwen y Roddy. Los dos se llevaron a un grupo de miembros del escuadrón de veneno tan pronto como llegaron, lo que les facilitó muchas las cosas. ¿Quién es ese tipo? Luke Cage miró a Roddy, que apareció y desapareció nuevamente, y le preguntó a Peter. Ese es Flash. Pedro dijo esto con absoluta certeza. Luke Cage, aunque probablemente era una persona anticuada para los jóvenes y no sabía mucho sobre algunas de sus cosas, todavía había oído el nombre Flash. Sabía que era un personaje de un cómic. No importa quién sea. Luke Cage dejó de pensar en el problema y se concentró en enfrentarse a su enemigo inmediato. En este punto, con la ayuda de Spider-Woman y de Flash, la ventaja ya no estaba del lado del equipo Toxin. Aunque los miembros del escuadrón venenoso son intrépidos, no son rivales para el oponente en términos de fuerza bruta. Por muy intrépidos que sean, de nada sirve si no pueden ganar. Al ver esto, King, que había estado escondido al margen, también dio la orden de retirarse. Él también se escabulló, aprovechando que los superhéroes no le prestaban atención, y abandonó rápidamente el lugar. No dejes que se escapen. Al ver que el enemigo estaba a punto de huir, Luke Cage gritó rápidamente. Pero aparte de Peter Parker, que lo persiguió, ni Gwen ni Roddy hicieron nada. Después de perseguirlo por un tiempo, Luke Cage se dio cuenta con consternación de que sus piernas eran demasiado cortas y no podía alcanzarlo en absoluto. Peter, sin embargo, fue capaz de alcanzarlo. Desafortunadamente, no pudo vencer al otro lado él solo. Así que no tuvimos más remedio que devolverlo. ¿Por qué no los persiguieron ustedes dos? Luke Cage regresó y lo interrogó con insatisfacción. Gwen lo miró, algo molesta por la actitud de Luke Cage, y no quiso explicar por qué no perseguía a esa gente. Se giró y le hizo un gesto a Roddy antes de columpiarse. Luke Cage, al ver esto, no pudo evitar sentir una oleada de frustración. ¿Me están ignorando? Tío Cage, Spider-Woman probablemente tenía algo urgente que atender antes de irse. Peter, que estaba cerca, intentó rápidamente suavizar las cosas. Después de todo, uno era la primera persona con habilidades extraordinarias que conoció y el otro era el segundo superhéroe que admiraba. Capítulo 44. Pedro no quería que hubiera ningún conflicto entre ambos, por lo que solo podía actuar como pacificador. Pequeño bribón. Luke Cage miró a Peter y meneó la cabeza con impotencia. A su edad, ¿qué clase de personas no ha visto? La mujer araña simplemente se fue porque no estaba contenta, ¿cómo pudo no verlo? Sin embargo, el propio Luke Cage reflexionó sobre sus acciones. La gente se ofreció a ayudar gratis, y él terminó cuestionándolos. Con razón Spider-Woman estaba enfadada. Sin embargo, Luke Cage todavía no podía entender por qué Spider-Woman no fue tras ellos con ellos. Pequeño, hiciste un gran trabajo. Sigue así. Luego Roddy le dio una palmadita a Peter en el hombro y lo elogió. Luego se giró para mirar a Luke Cage que estaba a su lado. Olvídate de ti, no tienes futuro. Luke Cage, está bien, tengo algo que hacer, me voy ahora. Después de saludar, Roddy desapareció del lugar en un instante. ¡Guau, qué velocidad tan increíble! Con razón es Flash. Pedro lo miró con admiración. Luke Cage lo miró en silencio. Si no se equivoca, eso no fue causado por correr demasiado rápido, ¿verdad?
Eso es claramente algún tipo de habilidad de teletransportación. Ese tonto de Peter, de verdad. Luke Cage meneó la cabeza con impotencia. La sociedad es un lugar peligroso. Este niño definitivamente todavía tiene mucho que aprender. En un jet privado. Roddy salió del baño y regresó a su asiento. Solo pasaron unos 10 minutos y nadie sospechó nada. En lugar de eso, su amigo Rico lo tomó a un lado y comenzó a hablar sobre la transmisión de noticias de la BBC, diciendo que había visto a Flash de los cómics en la transmisión y que Flash era incluso más rápido de lo que se mostraba en los cómics. Roddy, mientras seas feliz. No esperaba que solo estuviera haciendo una broma casual, y Gwen nunca lo había tomado en serio, pero ¿por qué tanto Peter como el chico frente a él estaban dispuestos a creerlo? ¿Es un problema de inteligencia? Eso no tiene sentido. Peter es claramente un estudiante destacado. ¿Entonces es porque soy demasiado ingenuo? Roddy miró en silencio a su rico amigo que estaba frente a él, luego a la azafata que todavía estaba ordenando su ropa. Simple. Joder, qué increíblemente ingenuo. Pero la 12ª actualización ya está aquí. Eso es todo por la actualización de hoy. Seguiré actualizando mañana y estará disponible para comprar pasado mañana. Definitivamente actualizaré mucho más entonces. Les contaré los detalles mañana. Buenas noches, hermanos. Capítulo 52. El espionaje de Hydra. ¿Han entrado en el laboratorio? Solicitud de flores. Los combates de boxeo en Las Vegas son emocionantes. Las señoritas también estaban muy entusiasmadas. Pero la mente de Roddy no estaba en eso. Estaba pensando en algo. Eso fue lo que Gwen le había dicho sobre Osborne. Sin embargo, Roddy es el vicepresidente de Osborne. Para ser honesto, Roddy no tenía ningún sentimiento por Osborne. Solo le importaba a Harry porque era su amigo y poseía el 0,5% de las acciones, nada más. Eso es todo. ¿Y qué pasa con los otros asuntos confusos de Osborne? Para ser honesto, Roddy realmente no quería involucrarse. Pero esta vez parece que Osborne está haciendo algún tipo de experimentación humana o investigación genética. Roddy preguntó si tenía algo que ver con el profesor Connors. ¿Será esto una señal de que la historia del hombre lagarto está por llegar? A pesar de... La trama se desarrolla de forma diferente a como Roddy recuerda. Sin embargo, todavía existen similitudes en las cifras clave. Por ejemplo, también involucra a Spider-Man, también es un estudio dirigido por el profesor Connors y también trata sobre el trasplante de genes entre especies. Estos son todos iguales. Solo queda un Luke Cage más, Roman Osborn está muerto y hay un equipo que parece estar formado por supersoldados, eso es todo. Parece que Liberty City volverá a estar en crisis. Roddy pensó para sí mismo. Sin embargo, por otro lado, ¿cuándo ha tenido Liberty City un día de paz? Mientras Roddy lo pasaba genial en Las Vegas, Harry estaba haciendo un berrinche. Previamente había enviado un escuadrón de veneno, lleno de confianza, pensando que podría capturar al intruso. Pero para sorpresa de todos, la operación fracasó. Su preciado escuadrón de veneno no logró traer de vuelta al intruso. En cambio, él mismo resultó gravemente herido, y varios de sus miembros quedaron casi lisiados y necesitaron tratamiento. Esto hizo enojar mucho a Harry. Y esta operación falló y encontrar nuevamente al intruso no será tan fácil. Más importante aún. La razón por la que esta operación fracasó no fue porque el invasor fuera tan poderoso. En cambio, de repente apareció un grupo de tipos entrometidos y curiosos. Un hombre araña. Una mujer araña. Incluso hay un Flash. Está bien. Al final, este Flash es definitivamente falso. Harry no es tonto. ¿Cómo podría creer todo lo que la gente dice, especialmente cuando ni siquiera vio a este Flash demostrar alguna de las habilidades que Flash debería tener? Se parecen a las habilidades del Batman mencionadas en informes anteriores. Debería ser la misma persona. Spider-Man Harry sabía que había aparecido antes cuando capturaron por primera vez a ese intruso, ayudándolo a escapar de la persecución de Queens y su pandilla. Para ser honesto, Harry no estaba particularmente sorprendido por su reaparición esta vez. Pero la aparición de Spider-Woman y este Flash fue bastante inesperada para él. Esto era algo que no había previsto. Resultado. Arruinó sus planes.
Sigan buscando. Tenemos que encontrar a ese tipo. Tomó fotografías de nuestro laboratorio y, si se divulgan, todo Osborne se verá afectado. Moviliza a todos los guardias excepto a los que están en el laboratorio y utiliza todos los medios a tu disposición para encontrar a esa persona. Harry le dio la orden a Queens, que estaba parado frente a él. Quinn asintió repetidamente, estando de acuerdo cada vez. Su cara estaba magullada e hinchada, pero eso no era de la batalla anterior. Se cayó solo. Después de todo, las máquinas de matar del escuadrón Toxina fueron derrotadas tan brutalmente, ¿cómo podría él, como líder, salirse con la suya? En realidad, después de hacerme quedar un poco patético, el jefe no me regañó demasiado. Era simplemente cuestión de seguir buscando al intruso, nada más. Kim se dio a sí mismo un pulgar hacia arriba en secreto por su inteligencia. Han pasado varios días en un abrir y cerrar de ojos. Luke Cage sigue desaparecido, e incluso la Papa's Tavern está cerrada. Kingpin se enfureció al enterarse de que algo había sucedido en la taberna del viejo. Al fin y al cabo, equivalía a faltarle al respeto. Como emperador clandestino de Liberty City, Kingpin, naturalmente, se preocupaba por su reputación. Sin embargo, dado que el asunto involucra a un gigante como el grupo Osborn, que es bien conocido en todo Estados Unidos, incluso Kingpin debería considerarlo cuidadosamente. Por lo tanto, Kingpin no tomó represalias inmediatamente contra el grupo Osborn, pero comenzaron a circular rumores en el submundo de que planeaba tomar medidas contra ellos. En poco tiempo, el submundo de Liberty City también estaba agitado, con todo tipo de rumores circulando constantemente. Ese día, en el laboratorio secreto ubicado bajo tierra en el hospital, la puerta se abrió de repente y un grupo de personas completamente armadas irrumpió desde el exterior. Los guardias del laboratorio fueron superados en número por un tiempo. El enemigo tenía demasiada gente, y sus armas y equipos eran extremadamente avanzados, incluso un nivel por encima de los de sus propios guardias. Además, los líderes parecían poseer una fuerza que superaba con creces la de la gente común. En poco tiempo, los guardias del laboratorio se vieron obligados a retirarse derrotados. En este momento, en la zona más central del laboratorio. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 45. Resulta que Harry está aquí hoy porque el profesor Connors le informó que ha habido un gran avance en la investigación y que ahora es posible el trasplante de genes entre especies. Entonces Harry, que había estado esperando con impaciencia, corrió hacia allí. Inesperadamente, poco después de su llegada, el laboratorio fue violado por una fuerza misteriosa. ¿A qué organización pertenecen estas personas de afuera? Harry miró a la gente en la pantalla de vigilancia, con el ceño fruncido y el rostro extremadamente sombrío. No se trata solo del éxito del experimento, sino también de su propia vida. ¿Por qué llegó el otro grupo justo cuando el profesor Connors había logrado un gran avance y corría al laboratorio? Harry no pudo evitar preguntarse si habría alguna razón especial. Él sospechaba que podría haber un topo entre la gente del enemigo escondido en medio de él. De lo contrario, ¿cómo habrían podido llegar en un momento tan conveniente? Si la última aparición de Luke Cage fue solo una coincidencia, un accidente. Así que esta unidad bien entrenada que está frente a nosotros debe haber venido por los resultados de su investigación. Estos tipos. Tratando de arrebatarle comida de la boca a un tigre. Harry apretó los puños con ira. PD primera actualización entregada. Capítulo 53. Harry el loco. Aparece el guerrero lagarto. Harry invirtió más de $1.000 millones en la investigación del profesor Connors sobre el trasplante de genes entre especies. Además de todo el esfuerzo que puso en la investigación, ahora de repente ha aparecido una misteriosa organización que quiere robarle sus frutas. ¿Cómo podría Harry aceptar eso? Pero, en este momento, los guardias del laboratorio realmente no pueden detener al enemigo. El otro bando también envió supersoldados y cientos de guerreros de élite. Los guardias que protegían el laboratorio no pudieron detenerlos. ¿Es realmente necesario dejar que la otra parte se lleve los resultados de su arduo trabajo y la gran cantidad de dinero y esfuerzo que ha invertido en investigar? Harry no lo permitirá. Profesor Connors, prepáreme la inyección ahora mismo. Harry se giró hacia el profesor Connors, que estaba a su lado, y dijo:
Su rostro estaba contorsionado por la locura. Pero aún no hemos determinado con certeza cómo reaccionará el fármaco en el cuerpo humano. ¿Qué pasaría si? No hay qué hubiera pasado si. Harry rugió, interrumpiendo al profesor Connors antes de que dijera lo que estaba a punto de decir. Señaló las imágenes de la cámara de vigilancia. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados viendo cómo esta gente roba nuestros logros ganados con tanto esfuerzo? No hace falta más explicación, ahora. Inmediatamente. Ahora mismo. Adminístrenme la inyección. Harry lo dijo cuidadosamente, palabra por palabra. El profesor Connors miró a Harry y vio la misma mirada enloquecida en los ojos de Harry que Roman Osborne había visto años antes. Veo. El profesor Connors asiente. Sabía que no podía cambiar la decisión de Harry. Él, al igual que Harry, no estaba dispuesto a permitir que estas personas robaran los resultados de sus investigaciones a cambio de nada. Comencemos. Harry se acostó rápidamente en la mesa de inyección y se giró para hablar con los investigadores que estaban a su lado. Varios investigadores miraron instintivamente al profesor Connors, que estaba allí de pie, y solo comenzaron a actuar después de que él ascendió. Jefe, déjame ponerte las ataduras. Esto es para que no te lastimes si sientes mucho dolor durante la inyección más tarde. Una investigadora se acercó a Harry y le habló suavemente. Desafortunadamente, la mente de Harry no estaba en absoluto en la mujer, y no notó la suave mirada de la investigadora fija en él. Apresúrate. Harry lo instó. La investigadora rápidamente le puso restricciones a Harry, atándole las manos, los pies e incluso el cuello. Mientras tanto, los demás investigadores cercanos ya habían preparado el equipo de inyección. Harry, aún no es demasiado tarde para que te arrepientas. El profesor Connors, de pie frente a un dispositivo, habló con Harry. Deja de decir tonterías y date prisa. Harry instó en voz alta al ver en las imágenes de vigilancia que el grupo de personas se acercaba cada vez más. Al escuchar el tono decidido de Harry, el profesor Connors renunció a intentar persuadirlo y presionó el botón de inicio de la inyección. Cuando se activó el dispositivo, varios brazos giratorios movieron rápidamente a las posiciones de las manos y los pies de Harry, asegurándolos en su lugar. Al mismo tiempo, también había un conjunto de puertos de inyección colocados allí en su columna. El siguiente segundo, la aguja atravesó el cuerpo de Harry con rapidez y precisión. El dolor hizo que el rostro de Harry se contorsionara instantáneamente y las venas se hincharan en su frente. ¡Ah! Pequeño. Dejó escapar un grito doloroso. En ese momento, la poción verde ya había comenzado a inyectarse en su cuerpo. Había 7 frascos del medicamento inyectado en total. 1 en cada mano y pie, y 3 a lo largo de la columna. 0. Esta es la dosis de la poción que simuló el profesor Connors. De hecho, él mismo no estaba seguro de si esta dosis era realmente adecuada para Harry. Debido a que el cuerpo de cada persona es diferente, la dosis del medicamento debe ajustarse naturalmente de acuerdo a cada individuo. Pero Harry claramente no tuvo ese tiempo. 6. Por lo tanto, la inyección se realizó de acuerdo con la dosis utilizada en el experimento anterior del profesor Connors. 7. Unos segundos después. 1. Se han administrado las 7 dosis del medicamento. Mientras tanto, Harry, en la mesa de inyección, también experimentaba un dolor inmenso. 5. Los investigadores que lo rodeaban y el profesor Connors observaron a Harry gritar de dolor, preguntándose si la inyección tendría éxito. En ese momento, Harry en la mesa de inyección de repente dejó escapar un rugido que no sonaba humano, y luego un color verde brillante comenzó a extenderse por todo el cuerpo de Harry. De su piel comenzó a crecer finas escalas y el rostro de Harry comenzó a distorsionarse y cambiar de piel. Al ver esto, las expresiones del profesor Connors y los demás cambiaron instantáneamente. Esto no es señal de un experimento exitoso. Oh, no. Hay una reacción adversa al medicamento, profesor. ¿Qué hacemos? Un investigador preguntó ansiosamente al profesor Connors. Inyéctale el supresor a Harry inmediatamente. El profesor Connors dio la orden inmediatamente. Pero justo entonces. Rugido. Harry, ahora transformado en un lagarto humanoide en la mesa de inyección, rugió y se liberó de sus ataduras. Harry medía originalmente aproximadamente 1,77 metros de altura.
Pero ahora que Harry se ha transformado en un lagarto humanoide, su altura ha aumentado a más de 2,3 metros. De enorme tamaño, músculos fuertes y una cola poderosa detrás. Rugido. Harry, ahora transformado en un hombre lagarto, rugió al grupo. Un par de ojos, ahora pupilas verticales, los miraban fijamente. Glup. El grupo tragó saliva con dificultad, incluida la investigadora que acababa de mostrar interés en Harry. Ahora tenía una mirada de miedo. Harry. ¿Puedes oírme, Harry? El profesor Connors era probablemente la única persona presente que podía mantener la calma y pensar las cosas. Gritó en ese momento, intentando despertar la conciencia de Harry como ser humano. Pero en el siguiente segundo. Auge. La puerta del laboratorio se abrió de repente de golpe. Una unidad bien entrenada llegó inmediatamente después. Resulta que todos los guardias de afuera estaban muertos y los intrusos lograron encontrar el lugar y derribaron la puerta del laboratorio. ¡Mierda! ¿Qué es eso? La persona que acababa de atravesar la puerta se sobresaltó cuando miró hacia arriba y vio un lagarto humanoide gigante parado en el centro. PE segunda actualización entregada. Capítulo 54 Guerreros 100 pies. Guerreros de la desesperación. Los secretos de la Hidra. Rugido. Al ver a los intrusos, el hombre lagarto Harry rugió instantáneamente de ira. Su enorme cuerpo cargó hacia el grupo de personas a grandes pasos, y las balas disparadas por el otro lado no pudieron detener su carga en absoluto. Las balas resonaron y resonaron contra su cuerpo, lanzando chispas. Harry rugió y, con un giro, su enorme cola arrastró a varios soldados frente a él. Los mataré a todos. Harry, que se había transformado en un lagarto humanoide, realmente habló. Todos quedaron atónitos al ver a un lagarto hablando. Por suerte, en ese momento, una figura roja y brillante se abalanzó sobre él y bloqueó al guerrero lagarto Harry. Auge. Harry era increíblemente fuerte. Derribó al hombre de un solo golpe, estrellándolo con fuerza contra la pared del laboratorio. La pared se hizo añicos al instante, creando un agujero de 2 metros de diámetro. Sin embargo, parecía completamente ileso. Simplemente se sacudió el polvo y cargó de nuevo con una sonrisa siniestra. Dos superhumanos se enfrentan en una feroz batalla. Harry era claramente más fuerte que su oponente, pero en términos de habilidades de combate, Harry era muy inferior. Capítulo 46. A pesar de poseer mayor fuerza, no fue capaz de abrumar a su oponente por un tiempo, y en cambio, el oponente aprovechó la oportunidad para dejarle varias marcas carbonizadas en su cuerpo. Sin embargo, Harry, ahora convertido en guerrero lagarto, posee increíbles habilidades de autocuración, por lo que esta pequeña herida no es ningún problema para él. Esas marcas carbonizadas desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos, como si nunca hubieran existido. Lancius. ¿Qué estás esperando? En ese momento, el hombre que luchaba contra Harry se dio la vuelta y gritó. En el siguiente segundo. Auge. Harry salió volando por el impacto. Una figura alta estaba allí parada. Medía unos 2 metros de altura y era corpulento. Lo que llamaba especialmente la atención era que tenía dos dispositivos similares a 100 pies en los brazos, con lo que parecía ser energía fluyendo en las zonas de color naranja amarillento. Es impactante verlo. Guerrero 100 pies, Lancis. Estoy buscando una oportunidad para hacer mi movimiento. Lance le dijo con calma a Murdoch. Murdoch es el superhombre que luchó contra Harry antes. Lance es un guerrero 100 pies, mientras que Murdoch es un super soldado inyectado con el virus Extremis. Todos pertenecen a la organización Hydra, y esta intrusión en el laboratorio también era parte del plan de Hydra. Al enterarse de que la investigación del profesor Connors había dado resultados, inmediatamente enviaron hombres para confiscarlos. A Hydra no le importa lo que piensen los demás cuando hace las cosas. Mientras sean felices, es suficiente. Por lo tanto, no les importaba si el grupo Osborn apoyaba el laboratorio. También ignoraron por completo el hecho de que Harry Osborn, el jefe del grupo Osborn, también estuvo presente hoy. Incluso consideraron secuestrar a Harry Osborn para obtener el control total de todo el grupo Osborn. Ciertamente. Esto es solo un efecto secundario. Su verdadero objetivo son los hallazgos de la investigación del profesor Connors. Eso es lo más importante.
Hablando de eso, lo que nos estamos llevando podría ser lo que creó a este lagarto gigante. Lance torció el cuello, miró a Harry que se había levantado como si nada hubiera pasado y le dijo a Murdoch que estaba a su lado. ¿Quién querría saberlo? En fin, no voy a inyectarme más drogas. Merv dijo fríamente. En ese momento, Harry rugió y cargó hacia adelante nuevamente. Sus movimientos eran amplios y desenfrenados, carentes por completo de ritmo y razón. Trabajemos juntos y sometamos a este tipo. Merv lo dijo, y luego corrió hacia adelante. Este tipo es un verdadero maníaco de las batallas. Lance negó con la cabeza, pero no quería detener a nadie. Se apresuró a subir y unió fuerzas con Murdoch para reprimir al lagarto gigante humanoide del otro lado. No puedes llevarte estos documentos. Mientras Harry, transformado en un guerrero lagarto, estaba enfrascado en una feroz batalla con los Extremis y los guerreros cien pies, los otros miembros de Hydra también estaban recopilando rápidamente datos de investigación del laboratorio. Al ver que los resultados de su investigación estaban a punto de ser robados, el profesor Connors ignoró el hecho de que no tenía poder e inmediatamente se apresuró a intentar detener a estas personas. Quítate de mi camino. Un soldado empujó al profesor Connors a un lado. La lastimosa fuerza del profesor Connors resultaba ridícula en comparación con estos soldados de élite. El profesor Connors, que había sido empujado hacia abajo, intentó correr hacia adelante nuevamente, pero esta vez se encontró con el cañón oscuro de una pistola. Hombre discapacitado, ¿quieres que te disparen? El soldado lo miró con una sonrisa fría y dijo. Con un arma apuntándole, el rostro del profesor Connors se puso pálido. Pero él aún así habló, diciendo esos son los resultados de mi investigación, no pueden hacer esto. Esto es un robo. ¿Ladrón? Los soldados estallaron en risas. Entonces se escuchó un disparo y la bala atravesó instantáneamente el abdomen del profesor Connors. Se tambaleó hacia atrás por el dolor, tropezó con algo y cayó de espaldas en un enorme tanque de agua. El tanque de agua estaba lleno de líquido verde, más de la mitad. Estos líquidos son la materia prima para sintetizar la medicina del lagarto. En ese momento, el profesor Connors recibió un disparo en el abdomen y cayó al tanque de agua. Ni siquiera tuvo fuerzas para levantarse y solo pudo observar con impotencia cómo se hundía lentamente hasta el fondo. El soldado que disparó el tiro simplemente lo miró con una sonrisa fría, sin mostrar intención de importarle si vivía o moría. Señor, la recopilación de datos está completa. En ese momento, un soldado informó a su superior. El oficial llevaba una máscara de hierro negra que solo revelaba sus ojos, y había un símbolo de X blanco en la armadura de su pecho. Toma tus cosas y salgamos de aquí. Crossbones dio la orden fríamente. Al momento siguiente, los soldados de Hydra comenzaron a evacuar el laboratorio. Los tres guerreros lagarto, Harry y sus compañeros, que ya habían logrado abrirse paso hasta el exterior, habían desaparecido hacía tiempo. Lo único que se podía oír eran los sonidos ensordecedores que venían del exterior, lo que indicaba que la batalla aún no había terminado por completo. PD tercera actualización entregada. Capítulo 55 es el profesor Connors. Aparece un gigantesco hombre lagarto. En el laboratorio en ruinas. Pronto el lugar quedó desierto. Los cuerpos de varios investigadores en el suelo todavía sangraban. La sangre carmesí manchaba el suelo del laboratorio, y las luces del techo silbaban y chispeaban, parpadeando. Justo ahora. El nivel del agua en el tanque, que estaba lleno de líquido verde, comenzó a bajar rápidamente. En poco más de 10 segundos, el líquido verde del tanque desapareció. En este momento, una enorme garra agarró el borde del tanque de agua. Inmediatamente después, una cabeza cubierta de finas escamas verdes emergió de debajo del tanque de agua. Esta cabeza parece más un lagarto que Harry cuando se transforma en un guerrero lagarto. Abrió la boca, revelando un montón de dientes afilados como hojas de sierra. Su lengua larga se movía hacia adentro y hacia afuera, y medía casi medio metro de largo. Esas pupilas verticales de color dorado oscuro solo contenían fría crueldad y tiranía, completamente desprovistas de cualquier emoción humana. Auge. Un fuerte estallido. Un hombre lagarto gigante, de casi 4 metros de altura, saltó del tanque de agua. En un instante se abrió un enorme agujero en el techo.
El hombre lagarto gigante rugió y saltó al siguiente nivel del espacio, las particiones de hormigón armado parecieron tan frágiles como el tofu en su presencia. Los soldados de Hydra, que acababan de regresar al suelo, también sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. No pudieron evitar mirarse el uno al otro con desconcierto. ¿Qué pasó? Los soldados de Hydra no pudieron evitar darse la vuelta y mirar el lugar de donde habían emergido. En el siguiente segundo. Auge. Un enorme monstruo verde surgió del subsuelo. Todo a su paso fue destrozado por el monstruo, ya fueran paredes de concreto o maquinaria de metal, todo fue aplastado por este monstruo verde. ¿Qué es eso? Alguien gritó de terror. Crossbones, que caminaba delante, se dio la vuelta y vio al enorme monstruo. ¿Otro lagarto grande? Un ceño fruncido apareció debajo de la máscara de huesos cruzados. Se preguntó si hoy tenía algún rencor personal contra un lagarto. Acababa de aparecer un lagarto humanoide, pero Murdoch y su equipo lo atrajeron. Y ahora ha aparecido uno aún más grande. ¿Esto terminará alguna vez? ¿Perturbamos el nido de un lagarto? Detenerlo. Crossbones gritó fuerte. Luego se retiró, disparates. ¿No ves que este monstruo es incluso más feroz que Hulk? Aunque a veces se considera extraordinario, en este momento eligió seguir su corazón. No hay nada de vergonzoso en enfrentarse a un monstruo de este calibre. Fuego. Los soldados de Hydra abrieron fuego salvajemente. Las balas resonaron y tintinearon al impactar al hombre lagarto gigante, pero aparte de lanzar chispas, no causaron ningún daño real. El hombre lagarto gigante que cargó contra la multitud destrozó a dos soldados de Hydra con una sola garra. Entonces, la garra gigante agarró a un soldado de Hydra y lo empujó hacia su boca. ¡Ah! El soldado de Hydra capturado dejó escapar un grito de terror que nunca había oído en su vida. Y al segundo siguiente, capítulo 47. Los gritos cesaron de arrepentimiento. Este soldado Hydra fue devorado entero por el hombre lagarto gigante. Lo mordieron en el acto y lo partieron en dos. Al ver esto, a pesar de que estos soldados de Hydra habían pasado por un entrenamiento brutal, no pudieron evitar temblar de miedo. El miedo se extiende inmediatamente entre ellos. Monstruo. No te acerques más. Ayuda. Señor, ayúdeme. No quiero morir. Los soldados de Hydra fueron completamente derrotados. Gritaron y se dispersaron en todas direcciones. Pero ¿cómo podrían los hombres lagarto gigantes dejarlos ir? Agarra a uno y le da un mordisco, luego corre y agarra a otro para morderlo nuevamente. Mientras el hombre lagarto gigante devoraba a estos soldados de Hydra, su tamaño aumentaba a un ritmo visible. En poco tiempo, el hombre lagarto gigante, que originalmente medía unos 4 metros de altura, de repente creció a más de 10 metros de altura. ¡Au! El gigantesco hombre lagarto, de varios metros de altura, dejó escapar un rugido aterrador. Se oyeron una serie de ruidos fuertes que hicieron temblar de miedo incluso a la persona con huesos cruzados que se escondía en la esquina. ¡Mierda! ¿Qué clase de monstruo es este? ¿Es esto un monstruo? Crossbones juró que nunca se había encontrado con un monstruo tan aterrador en su vida. Incluso Hulk parece un lindo bebé en su presencia. Ahora. Se escondió en este rincón relativamente seguro, sin atreverse a hacer ningún sonido, para no ser descubierto por el monstruo lagarto gigante y convertirse en su bocadillo, al igual que los soldados de Hydra. Augurio. 0. Con un fuerte estruendo, una figura salió de despedida y aterrizó en la carretera. Bip bip. Las bocinas de los coches sonaban incesantemente. 6. El conductor hizo un brusco giro para evitar a la persona que apareció de repente en medio de la carretera. Sin embargo, 1. El coche que iba delante lo evitó, pero el que iba detrás no tuvo tanta suerte. Un coche blanco se estrelló fuertemente contra la figura que se estaba levantando, pero la figura se deslizó más de 10 metros sin resultar herida. Por el contrario, el conductor del coche blanco, que sangraba por una herida en la cabeza, abrió aturdido la puerta del coche y salió. En este momento, un par de zapatos apareció en el campo de visión del conductor. Él levantó la vista y vio un par de ojos fríos mirándolo. El siguiente segundo. Estallido. La suela del zapato golpeó fuertemente la cabeza del conductor del auto blanco.
El intenso calor combinado con la inmensa fuerza aplastó instantáneamente la cabeza. ¡Ah! Murdoch escupió al suelo. Tan pronto como se dio la vuelta, un monstruo lagarto de más de 10 metros de altura apareció en su mente. Su expresión, que momentos antes había sido indiferente, de repente se amplió, revelando una mirada de terror. ¿Qué diablos es ese monstruo? Murdoch tragó saliva con dificultad. Justo entonces, otro hombre lagarto apareció en su campo de visión. Sin embargo, esta vez solo apareció un hombre lagarto de tamaño normal. Era Harry, el guerrero lagarto, que había luchado con él y Lance durante mucho tiempo sin un ganador claro. ¿Es esta una especie de versión super ampliada? Murdoch no pudo evitar quejarse. Entonces ya estaba considerando si huir o no. Disparates. Si le pidieras que peleara contra un hombre lagarto de tamaño normal, apenas podría oponer resistencia. Pero ahora quieres que pelee contra un monstruo lagarto de más de 10 metros de altura. ¿Estás loco o el propio Murdoch está loco? PD cuarta actualización entregada. Eso es todo por la actualización de esta mañana. El libro estará disponible para su compra mañana, así que habrá 2 actualizaciones más esta tarde. Después, empezaré a preparar mis borradores para el lanzamiento de mañana. Capítulo 56. Tommy solo estuve en reclusión durante medio mes, y hasta han salido monstruos. Bip bip. Date prisa, coche de delante. Mierda. Están saliendo monstruos, ¿será Ultraman el siguiente en aparecer? Ya no puedo quedarme en Liberty City, tengo que mudarme. Quítense del camino. No nos bloqueen el paso. El monstruo viene hacia aquí. Las calles estaban llenas de gente. La mitad de la carretera estaba completamente bloqueada por coches. Algunas personas, al ver que sus coches estaban completamente inmóviles, simplemente los abandonaron y huyeron. No es momento de preocuparse por el coche. Escapar es la prioridad. Al mismo tiempo, en el cielo también aparecieron helicópteros de varias cadenas de televisión. Todas las cámaras estaban enfocadas en el monstruo lago gigante que se movía entre los rascacielos. Esos reporteros se han vuelto locos. Grandes noticias. Grandes noticias. La policía local de Liberty City también se movilizó, enviando a casi todos sus oficiales al lugar. En una base militar cerca de Liberty City, el comandante recibió órdenes de enviar helicópteros armados y unidades blindadas al lugar para reprimir al monstruo lagarto. El comandante de la base que recibió la orden pensó que era el Día de los Inocentes hasta que vio la transmisión de noticias de la BBC y se dio cuenta de que no era una broma del Día de los Inocentes. Esto es jodidamente real. Allende. Los superhéroes que residen en Liberty City también se enteraron de esta noticia. Spider-Man, que estaba patrullando otra cuadra, corrió inmediatamente hacia allí. Gwen, que estaba en una cita con Roddy, no pudo quedarse de brazos cruzados. Rápidamente inventó una excusa para irse, luego se dio la vuelta, sacó su capucha de su bolso en el baño y se la puso. Se quitó la ropa exterior, revelando el traje de Spider-Man que llevaba debajo. Roddy sabía exactamente lo que Gwen estaba haciendo. Para ser honesto, Roddy también se sorprendió cuando vio al monstruo lagarto gigante en las noticias de televisión. ¿Es esta una especie de versión plus del hombre lagarto? ¿Cómo un hombre lagarto perfectamente normal se convirtió en un monstruo? Roddy no podía comprender qué cambios desconocidos habían ocurrido en la investigación del profesor Connors que se habían transformado en un hombre lagarto bastante normal en una criatura de más de 10 metros de largo. Oh, espera. Ahora se ha transformado en un monstruo lagarto de más de 20 metros de largo. Esta cosa cada vez se hace más grande. En ese momento, el monstruo lagarto de la imagen movió su cola y partió en dos un edificio de 30 pisos. La mitad superior del edificio se derrumbó con un estruendo, una escena que parecía el fin del mundo. Justo ahora. De repente, empezó a sonar una explosión de música enérgica. Entonces un rayo de fuego voló desde el cielo distante. A medida que las llamas se acercaban, la gente se dio cuenta de que era Iron Man, que había desaparecido durante algún tiempo, quien había regresado. Es Iron Man. Genial, estamos salvados. Cuando realmente importa, aún hay que confiar en Iron Man. Aunque no me gusta Tony Stark como Playboy, tengo que admitir que Iron Man es la persona más confiable cuando importa.
Así es, ¿dónde está el ejército en un momento como este? Pagamos muchísimos impuestos todo el año, y son completamente inútiles cuando realmente importan. Dentro del restaurante, mucha gente gritaba fuerte, expresando su apoyo a Iron Man y su descontento con los militares. En ese momento, Iron Man, que llegó justo a tiempo, también lanzó una gran cantidad de pequeños dispositivos. Estos dispositivos se adhirieron a la mitad superior del edificio derrumbado y luego emitieron llamas anaranjadas que sorprendentemente ralentizaron el colapso del edificio. Pronto. La mitad superior del edificio derrumbado fue colocada lentamente en la carretera. Al ver esto, todos en el restaurante aplaudieron con entusiasmo. Roddy también escuchó a más gente vitoreando en voz alta en la calle. Sin embargo, Roddy no era tan optimista como pensaban estas personas. Aunque Iron Man salvó a las personas dentro del edificio derrumbado, el monstruo lagarto todavía está allí. ¿Es un monstruo tan grande algo que Iron Man realmente podría manejar? Después de todo, el equipo de Tony aún no es tan avanzado como en Endgame. Ahora mismo, su armadura Mark es demasiado para enfrentarse a monstruos de este nivel. Esta será una batalla dura. Roddy pensó para sí mismo. En el lugar, Tony, que acababa de rescatar a las personas dentro del edificio derrumbado, voló y lanzó un ataque contra el monstruo lagarto. Desafortunadamente, sus pequeños misiles tuvieron poco efecto sobre el monstruo lagarto. Aunque causó algunos daños, la herida sanó en poco tiempo. Entonces el daño real es equivalente a cero. Está bien, solo estuve en aislamiento durante medio mes, ¿cómo es que incluso los monstruos han salido ahora? Capítulo 48. ¿Dónde está Ultraman? ¿Por qué no está Ultraman aquí? Tony gruñó mientras lo hacía, disparando las armas de su armadura alrededor del monstruo lagarto. Incluso con su arma más poderosa, solo pudo dejar una herida penetrante de 2 o 3 metros de profundidad en el monstruo lagarto. La herida sanó en poco más de un segundo. Esto hizo que Tony se sintiera muy molesto. Se dio cuenta de que necesitaba mejorar los sistemas de armas de su armadura. De lo contrario, si se enfrentara a un enemigo de tan enorme tamaño y tan aterradora capacidad regenerativa, realmente no tendría forma de lidiar con él con sus armas limitadas. En ese momento, Spider-Man, que se apresuró a acudir al lugar, también llegó. Él divisó al enorme monstruo lagarto desde lejos. «Dios mío. Es tan grande», exclamó Pedro. «¿Eres Spider-Man?» Tony vio a Peter. Últimamente se había hablado mucho en línea sobre Spider-Man, e incluso Tony, que estaba recluido investigando una nueva armadura, había oído hablar de este nuevo superhéroe. «Señor Stark, ¿usted también ha oído hablar de mí?» Pedro estaba muy emocionado cuando su ídolo reveló su identidad. En este momento, otra figura aterrizó cerca. Fue Gwen quien se apresuró a acercarse. «Bueno, ahí viene otra mujer araña. ¿Se conocen?» Tony miró a la recién llegada mujer araña y no pudo evitar hacerles una pregunta a ambos. «No, no conozco a este chico». Gwen negó con la cabeza, con la mirada fija en el monstruo lagarto que rugía mientras se enfrentaba al ataque de los helicópteros armados. PD quinta actualización entregada. Capítulo 57. El monstruo lagarto se hace más fuerte con cada batalla. ¿Podrá Hulk derrotarlo? ¿Tienes alguna buena idea sobre cómo tratar con este gran tipo? Para ser honesto, aunque había visto el tamaño de este gigante en la televisión antes, Gwen todavía se sentía un poco pequeña en comparación con él cuando estaban cara a cara. ¿Ha vuelto a crecer? Gwen no pudo evitar pensar en sí misma. Acabo de probar todas las armas en la armadura, y como mucho le dejaron algunas heridas, pero la capacidad regenerativa de este tipo es demasiado asombrosa, así que son inútiles. Aunque no estaba muy dispuesto a admitirlo, Tony explicó la situación real. Entonces parece que no tiene sentido que subamos allí. Gwen lo analizó idealmente. Su fuerza radica más en la agilidad. En términos de ataque, ciertamente no se puede comparar con el traje de Iron Man de Tony Stark. Al fin y al cabo, ¿cómo puede compararse un puño con una bala de cañón? Por lo tanto, incluso si se apresurara, probablemente sería en vano. Ante esto, Gwen cambió su estrategia. Con un movimiento de su brazo, se lanzó hacia la multitud que estaba abajo. Sí, Gwen decidió ir a salvarlos. Como matar al enemigo no es una opción, intentamos salvar a la mayor cantidad de personas posible.
Justo entonces, llegaron los helicópteros del ejército y varios proyectiles y ametralladoras atacaron al monstruo lagarto. Como resultado, aunque este resultó levemente herido, los rascacielos circundantes tuvieron aún peor suerte. Innumerables trozos de hormigón armado cayeron al suelo. Aquellos transeúntes que no lograron correr lejos estuvieron a punto de morir aplastados en el lugar. En ese momento llegó Gwen. Ella usó seda de araña para atrapar los escombros que caían, los arrojó a un lado y salvó a los transeúntes. «Sal de aquí ahora mismo». Gwen gritó a los transeúntes después de aterrizar. «Es Spider-Woman. Spider-Woman nos salvó». El transeúnte rescatado gritó emocionado. Entonces algunas personas empezaron a sentirse culpables. Porque anteriormente habían hecho algunos comentarios negativos sobre Spider-Woman en línea. Pero ahora han sido salvados por Spider-Woman. Esto les hizo sentir muy avergonzados. Al ver a Spider-Woman ir a rescatar a la gente, Tony también se giró para mirar a Spider-Woman parada a un lado. Tus habilidades parecen ser las mismas que las de ella, ¿por qué no vas y salvas a esta gente también? Tony dijo. Al oír esto, Peter observó a los monstruos lagarto que libraban una feroz batalla contra el ejército. Aunque quería ir a ayudar, se dio cuenta de que estaba demasiado débil para hacer mucho, así que aceptó la sugerencia de Tony. Señor Stark, me voy. Después de decir esto, Peter se subió al columpio y se dirigió al lugar del desastre que se encontraba abajo. Tony, que se quedó atrás, se elevó hacia el cielo y cargó hacia el monstruo lagarto una vez más. Planeaba cooperar con el ejército para ver si podía derrotar a este monstruo lagarto. Podemos ver que muchos superhéroes han aparecido en el sitio, incluido Spider-Man, quien recientemente apareció en Liberty City y es conocido cariñosamente como el buen vecino, así como Spider-Woman, quien había desaparecido por un tiempo. Además, Iron Man, un miembro de los Vengadores, también apareció en escena y estaba trabajando con los militares para atacar al aterrador monstruo frente a ellos. En la televisión, el presentador de noticias informó apasionadamente sobre la situación en el lugar de los hechos. En ese momento, el Dr. Banner, que acababa de salir de su taller, también vio esta escena en la televisión. ¿Un monstruo? El Dr. Banner se quedó atónito por un momento cuando vio al monstruo lagarto gigante en la imagen. ¿Esto es noticia? ¿Estás seguro de que esto no es una película? Después de todo, en opinión del Dr. Banner, los monstruos son incluso más ridículos que los extraterrestres. Al menos en su opinión, el universo es tan vasto que la existencia de vida extraterrestre es bastante normal. Pero monstruos y esas cosas. ¿No es eso algo que solo se ve en los dibujos animados? Dr. Banner, hay un mensaje del señor Stark que necesita escuchar. En ese momento, la voz de Jarvis resonó desde el interior de la casa. ¿El mensaje de Tony? Jarvis, ¿por qué no lo reproduce? El Dr. Banner se acercó en señal de acuerdo. Pronto, resonó la voz de Tony. Bruce, necesito tu ayuda. Este tipo es muy difícil de tratar. Necesito a Hulk. Tony sonaba un poco ansioso en el mensaje, indicando claramente que la coordinación con el ejército no era ideal y el tamaño del monstruo lagarto seguía aumentando. Si esto se prolonga más tiempo, Tony no sabe cómo solucionarlo. No podemos usar armas nucleares, ¿verdad? Eso es Liberty City. Aunque ya habían pasado por esta experiencia antes, la situación era diferente entonces, y la última vez, debido al incidente del bombardeo nuclear, el gobierno de Estados Unidos estuvo casi abrumado por las críticas públicas. Esta vez, a menos que sea absolutamente necesario, obviamente no utilizarán armas de ese nivel. Justo cuando el mensaje terminó de reproducirse y Banner todavía lo estaba considerando, Tony llamó. Bruce. Ya le pedí a Jarvis que te preparara un avión. Ven ahora mismo. La situación aquí es terrible y necesitamos desesperadamente la ayuda de Hulk. Tony hablaba muy rápido, intercalando ráfagas de sonido. Tony, ¿qué pasa si Hulk se vende de control? El Dr. Banner tenía sus propias preocupaciones. No te preocupes, las cosas no pueden empeorar. Tony dijo rápidamente. Está bien, si eso es lo que piensas. El Dr. Banner vio la transmisión en vivo por televisión y vio a un monstruo lagarto gigante convertir un edificio en ruinas de un solo golpe. No pudo evitar suspirar. Quizás Tony tenga razón.
Aunque Hulk pierda el control, ¿cuánto más podrían empeorar las cosas? Estaré allí enseguida, solo aguanta un poco más. El doctor Banner dijo. Date prisa, cada vez es más difícil tratar con este tipo. Tony colgó el teléfono después de terminar de hablar. Claramente, la situación al otro lado de la línea era mucho peor que lo que apareció en las noticias. PD sexta actualización entregada. Esta es la última actualización antes de que el libro salga a la venta. Saldrá oficialmente a la venta mañana. El momento que decidirá su destino se acerca por fin. Aquí les dejo una nota sobre las actualizaciones después de que el libro salga a la venta. Mañana, primer día de la venta, habrá una actualización masiva con 8 capítulos, cada uno de 4000 palabras, para un total de 32.000 palabras. Además, en cuanto a los capítulos de pago, actualmente hay 16.187 flores y 35.100 puntos de recompensa, lo que suma un total de 51.287 capítulos de pago. Estos son los datos actuales. Calcularé los últimos datos antes de la medianoche y luego agregaré más capítulos después de su publicación. Tras la publicación del libro, se realizarán 4 actualizaciones diarias, con cada capítulo de 4000 palabras, lo que suma un total de 16.000. Este es el plan provisional actual. Si la suscripción tiene buenos resultados el primer día, lo aumentará a 5 actualizaciones diarias, con una garantía mínima de 20.000 palabras. Las actualizaciones adicionales se calcularán por separado. Mañana, calcula conservadoramente que habrá entre 9 y 10 capítulos, con 8 capítulos garantizados para el primer día y el resto siendo capítulos extra. Además, los capítulos extra por donaciones continuarán hasta el final de este libro, y cada miembro VIP contará como una palabra. Finalmente, me gustaría agradecer al lector 13.916 por otra recompensa de 10,000 monedas. Y gracias al lector por la recompensa de 1,000 monedas. Gracias a ambos. Por fin nos vemos mañana el día que sale a la venta. Capítulo 58. Hulk descontrolado. Un monstruo lagarto de 50 metros de altura. La versión de Superman de Roddy debuta. Se buscan suscripciones para el primer día. Fuera de la villa. Un pequeño jet de Industrias Stark está listo. Después de que el Dr. Banner abordó el avión, este despegó directamente bajo el control de Jarvis, dirigiéndose hacia la ubicación del campo de batalla. El Dr. Banner, sentado en el avión, está viendo una transmisión de noticias en vivo en su tableta. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 49. El monstruo lagarto de la imagen tiene grandes heridas en su cuerpo después de ser bombardeado. Algunas de estas heridas atravesaron su cuerpo, lo que le dio un aspecto horriblemente herido. Aún así, el monstruo lagarto no estaba muerto. Y sus heridas se están curando a un ritmo alarmante. En menos de medio minuto, todas esas heridas de aspecto aterrador desaparecieron. ¡Qué asombrosa capacidad regenerativa! ¿Pero de dónde viene su energía? El Dr. Banner pensó que esto era completamente científico. Pero si hablamos de cosas no científicas, ¿qué podría ser más no científico que Hulk? ¿Puede la ira transformarse en poder? ¿Cuál es el principio científico detrás de esto? Al mismo tiempo. Justo cuando el Dr. Banner se apresuraba a la escena, el equipo de operaciones de S.H.I.E.L.D. también había llegado. Unieron fuerzas con el ejército para sitiar al monstruo lagarto. El monstruo lagarto que tenemos delante ha crecido desde sus 20 metros originales a casi 50 metros de tamaño. Ese tamaño por sí solo es suficiente para causar en la gente una inmensa sensación de opresión. Aunque Barton, que había llegado con el equipo de combate, estaba constantemente asombrado. ¿Alguien sabe cómo surgió este monstruo? Barton tensó su arco y disparó una flecha, dando con precisión en uno de los ojos del monstruo lagarto, mientras hacía una pregunta. Patton, ¿puedes oírme? En ese momento, la voz de Tony Stark llegó de repente a través de sus auriculares. Este tipo ha vuelto a hackear la red interna de S.H.I.E.L.D. Te escuché, Tony, ¿tienes alguna buena idea? A Barton no le sorprendió en absoluto que Tony hiciera eso, después de todo, el tipo tenía antecedentes de ese tipo de comportamiento. Y no solo una vez. Ya envié a Jarvis a buscar a Bruce. Hulk se encargará de este monstruo 05 entonces.
Mientras volaba por el aire, Tony lanzó un golpe con la palma a la enorme garra del monstruo lagarto, que solo se movió menos de medio metro, casi derribando a Tommy del suelo. Escucha, descubrió de dónde salió este monstruo. Hay un hospital cerca, y debajo hay un laboratorio en el que invirtió el grupo Osborn. Este monstruo salió de allí. Tony claramente no solo estaba cooperando con el ejército para asediar al monstruo lagarto. También se tomó el tiempo para que Jarvis investigara el origen del monstruo lagarto. Y finalmente lo encontró. Grupo Osborn. ¿Por qué no me sorprende en absoluto? Barton rió fríamente y tocó la nariz del monstruo lagarto con otra flecha. Auge. La flecha explotó, dejando instantáneamente un enorme agujero en la nariz del monstruo lagarto. Pero no funcionó. La herida sanó en 2 segundos. Encontré algunos archivos de vídeo interesantes aquí, y nunca adivinarías quién encontró en ellos. Tony dijo. Está bien, déjame adivinar. Mientras Barton tensaba su arco, dijo ese joven maestro de la familia Osborne. ¿Harry Osborne? Eres un experto resolviendo acertijos. Rió Tony. Así es, vi al chico del vídeo. Se inyectó un suero genético y se convirtió en un monstruo lagarto. No me digas que ese monstruo lagarto que tengo delante es Harry Osborn. Barton se quedó mirando con los ojos muy abiertos por la sorpresa. No, ese es el profesor Connors. Tony dijo. ¿Un científico? Bueno, esto no es nada inesperado. ¿Un científico loco, eh? Son todos los mismos trucos de siempre. El laboratorio de Osborn fue invadido por desconocidos. En el momento crítico, Harry Osborn se inyectó esa droga potenciadora de genes, que lo convirtió en un monstruo lagarto. Tony continuó. Sin embargo, el monstruo lagarto en el que se transformó Harry Osborn no era tan exagerado. Era mucho más pequeño y parecía conservar su conciencia original. El profesor Connors recibió un disparo en el abdomen por parte del intruso y cayó en un tanque lleno de suero genético, que absorbió por completo. ¿Por eso se hizo tan grande? Patton se encogió de hombros. ¡Qué buena noticia! Así es, y sospecho que la razón por la que se convirtió en un monstruo sin mente es probablemente porque ya estaba al borde de la muerte en ese momento, por lo que su conciencia aún no ha despertado. Tony esquivó la cola del monstruo lagarto mientras decía su suposición. Entonces, ¿qué necesitas que haga ahora? Patton dejó el arco. Descubrió que sus ataques eran completamente ineficaces. Busca a Harry Osborn y pregúntale si tiene una solución. Normalmente, este tipo de experimentos se realizan con supresores. Si logramos inyectarle un supresor a este monstruo lagarto, podría volver a convertirse en el profesor Connors. Tony dijo. Lo entiendo, creo que ya puedo ver a Harry Osborn. La mirada de Patton, aguda como la de un halcón, estaba fija en un callejón a unos cientos de metros de distancia. Allí, un monstruo lagarto relativamente pequeño arrastraba y golpeaba una figura humana que brillaba de rojo por todos lados. Barton no lo había notado porque su atención estaba centrada en el monstruo lagarto. Pero cuando dejó de atacar, se dio cuenta de esta escena. ¿Qué? Tony exclamó sorprendido. No esperaba que Barton encontrara a Harry Osborn tan rápido después de haberle dicho que lo hiciera. Sí, ya lo he visto. Dijo Barton. Está bien, date prisa, creo que este grandullón está a punto de volverse aún más fuerte. Tony dejó de pensar en por qué Barton había encontrado a la persona tan rápido. Notó que el monstruo lagarto estaba creciendo nuevamente. En el poco tiempo que tardó en decirle unas pocas palabras, su altura aumentó varios metros a una velocidad visible a simple vista. Esto es un poco problemático. Ese tipo parece demasiado fuerte para tratar con él. Barton notó que el guerrero lagarto en el que se había transformado Harry Osborn era bastante poderoso, y su oponente, el tipo con el brillo rojo a su alrededor, debería ser un guerrero extremis inyectado con el virus extremis si no estaba equivocado. Nunca imaginé que la gente seguiría trabajando en el virus extremis después de la muerte de Killian, y parece tener bastante éxito. Te ayudaré. Apenas Barton terminó de hablar cuando una figura ágil aterrizó a su lado. Eres la mujer araña. Barton reconoció a la niña. Información sobre ella dentro de Shield, y su amiga Natasha también tenía la tarea de investigarla para ver si podían ser reclutadas por los Vengadores. Sin embargo, debido a un tipo que salió del sol, Natasha dejó de lado temporalmente su investigación y fue a buscar a ese tipo.
Lamentablemente después de buscar tanto tiempo no hemos encontrado nada. Está bien, tengo un ayudante aquí. Puedo encargarme de Harry Osborn. Barton contactó a Tony y le dijo. Está bien, aquí también tengo algo de ayuda. Tony, que estaba volando en el aire, ya había visto el avión volando desde la distancia. La puerta de la cabina se abrió y una figura saltó sin protección. El avión dio la vuelta y se fue volando. ¡Au! El doctor Banner, que todavía estaba cayendo en el aire, rápidamente se volvió verde por todo su cuerpo y pronto se convirtió en Hulk, que medía aproximadamente 2,3 metros de altura. Con un rugido, Hulk agarró la pared exterior del edificio con una mano, se deslizó una distancia y luego saltó hacia el monstruo lagarto. ¡Vamos, Hulk! Tony gritó riendo. El siguiente segundo. Estallido. Hulk, que acababa de abalanzarse, fue inmediatamente aplastado por las garras del monstruo lagarto. Voló hacia atrás a una velocidad incluso mayor a la que había venido, estrellándose de cabeza contra un edificio. Tony. ¡Qué vergüenza! Afortunadamente, nadie lo oyó. Pero al segundo siguiente, Hulk, que acababa de estrellarse contra el edificio, rugió furioso y se abalanzó sobre él nuevamente. Como es bien sabido, Hulk se vuelve más fuerte cuanto más enojado está. Hulk en su nuevo estado transformado estaba en realidad en su punto más débil, pero inmediatamente recibió una paliza masiva, que claramente lo enfureció. Enfurecido, Hulk desató un poder aún mayor, saltando sobre la cabeza del monstruo lagarto y golpeando su enorme puño contra el cráneo del monstruo. Hulk hizo honor a su nombre. Cada uno de sus golpes era como una bala de cañón que explotaba en la cara del monstruo lagarto, dejándolo instantáneamente cubierto de sangre y destrozando una gran cantidad de sus escamas verdes. Al ver al enemigo herido y sangrando, Hulk rugió de alegría, e incluso sus golpes se volvieron más rápidos. Sin embargo, esta buena fortuna no se esfuerza mucho. Hulk, que se lo estaba pasando genial peleando, fue rápidamente arrebatado de su cara por el monstruo lagarto y estrellado fuertemente contra el suelo. Con un rugido ensordecedor, Hulk abrió un profundo cráter en el suelo. En el fondo del pozo, que tenía más de 10 metros de profundidad, Hulk, todavía un poco mareado por la caída, se levantó, y entonces sus ojos verdes ardieron de furia. Hulk está enojado. En ese momento, la conciencia de Banner quedó completamente suprimida. Hulk, que había sido algo racional, ahora ha entrado completamente en un estado de locura. Tony, que acababa de volar, estaba a punto de gritar para comprobar si Hulk estaba bien. Como resultado, Hulk casi lo golpea cuando saltó. Sí, el rugido de Hulk resonó por toda la ciudad. ¿Qué tan aterrador es un Hulk furioso? El monstruo lagarto, cuyo tamaño había crecido hasta los 56 metros de altura, fue arrojado hacia atrás varios pasos por su puñetazo y casi se cae. Capítulo 50. Pero el enfurecido Hulk todavía no estaba satisfecho. Cargaron hacia adelante y desataron una paliza brutal contra el monstruo lagarto. Las escamas del monstruo lagarto se rompieron y la sangre verde se derramó como lluvia. El efecto fue incluso mejor que cuando el ejército lo bombardeó. Si no fuera por las increíbles habilidades regenerativas del monstruo lagarto, la paliza a Hulk probablemente lo habría llevado a la desesperación. Gluck. Mirando a Hulk, que se había vuelto loco. De repente, Tony recordó lo que el Dr. Banner había dicho antes. ¿No se saldrá esto realmente de control? Tony pensó para sí mismo. Si las cosas se salen de control, sería terrible. Aunque Tony ya había confiado previamente en que las cosas no podían empeorar. Pero eso fue solo palabrería. En el fondo, Tony no quería ver a Hulk perder el control. 280. Afortunadamente, incluso en su estado de ira, Hulk solo se concentró en luchar contra el monstruo lagarto y no atacó al ejército circundante ni al personal de S.H.I.L.D. Esta es una muy buena noticia. Además, la ira de Hulk también alivió parte de la presión sobre los demás. Una vez que Barton consiga el inhibidor y lo inyecte con éxito en el monstruo lagarto, y luego descubran una forma de calmar a Hulk, el asunto se resolverá perfectamente. Pensando en esto, Tony inmediatamente preguntó sobre la situación con Barton. Barton, ¿cómo te va? Tony preguntó. En la carretera donde arden los restos del coche.
Barton acababa de levantarse del suelo, frotándose la espalda baja mientras hacía una mueca, cuando escuchó la pregunta de Tony a través de su auricular. Todo salió bien, pronto estará listo. Barton respondió. Apenas había terminado de hablar cuando la seda de araña de Gwen fue quemada por el calor extremo del guerrero Extremis Murdoch. Araña apestosa, no huyas si te atreves. Murdoch rugió. La agilidad de Spider-Woman era simplemente demasiado alta, lo que provocó que sus ataques fallaran varias veces. En cambio, Murdoch estaba furioso por haber sido engañado. Mientras tanto, del otro lado, Lance observaba a Harry, a quien le habían inyectado inhibidores, regresar gradualmente de su forma de guerrero lagarto a su forma humana. Escupió al suelo y gritó: «Date prisa y termina esto, tenemos que llevarnos a este tipo con nosotros». Inmediatamente. Murdoch giró el cuello sin girar la cabeza. «Estaré allí después de estrangular a esta apestosa araña». Cargó hacia adelante con una sonrisa siniestra. El siguiente segundo. Auge. Un rayo de luz láser carmesí atravesó el cuerpo de Murdoch. Un gran agujero, de 3 centímetros de diámetro, fue cortado directamente en su pecho. El rayo láser se estrelló contra el suelo y lo atravesó. La zona circundante estaba cubierta de grandes manchas de grietas. Murdoch miró su pecho con incredulidad, y al segundo siguiente, el mismo rayo carmesí le hizo pedazos la cabeza. Golpear. El cadáver sin cabeza cayó, Murdoch murió con los ojos abiertos por la incredulidad. En ese momento, una figura con una capa roja brillante ondeando detrás de él aterrizó con un ruido sordo en medio de la carretera. La persona que vino tenía un gran logo rojo S en el pecho. El traje de combate negro ajustado acentuaba su definición muscular casi perfecta. Esta imagen le resultaba demasiado familiar a Patton. Superhombre. No pudo evitar jadear suavemente. PD. Aquí está el primer capítulo desde que salió a la venta. Un capítulo largo de 4000 palabras, suscríbete. Capítulo 59. El astuto Harry. Un puñetazo derrota al monstruo lagarto. ¿Quién se atreve a decir que no soy Superman? Buscando la primera suscripción. Gwen. Aunque el rostro que tenía delante era uno que nunca había visto antes. Pero Gwen estaba segura de que el Superman frente a ella era definitivamente el mismo Batman y Flash que había conocido antes. Son definitivamente la misma persona. Pero, el tipo de ataque que acababan de presenciar era algo que Gwen nunca había visto antes. ¿Esa es realmente la visión de calor de Superman? Gwen negó con la cabeza. Eso no es en absoluto cierto. Ya sea el cadáver en el suelo o el pozo profundo en medio del camino. No quedan rastros de haber estado expuesto a altas temperaturas. Parecía como si hubiera sido expulsado por algún impacto poderoso. Entonces. Eso definitivamente no es visión térmica, debe ser un rayo láser, ¿verdad? Entonces eso es ojo láser. Gwen tenía una conjetura en su mente. Maldita sea. ¿Quién eres tú? Lancis miró conmocionado y enojado a Murdoch, quien había sido asesinado a tiros. Aunque hablar con Murdoch es un poco molesto y normalmente tiene una cara severa. Pero, después de todo, seguían siendo sus compañeros. Los dos se conocían desde hacía más de medio año y, en opinión de Lancis, su relación era bastante buena. Inesperadamente, Murdoch murió justo frente a Eloy. ¿Cómo podría Lancelot no estar furioso? Pero, a pesar de su enojo, Lance no permitió que esto nublara su juicio. La fuerza de Murdoch no es menor que la suya, y su poderosa capacidad de autocuración lo hace mucho más problemático. Aún así, fue asesinado en un solo encuentro por este tipo vestido de Superman. Eso es suficiente para demostrar la fuerza de la persona del otro lado. En cuanto a si la otra parte podría ser Superman de los cómics. Lance parece un tipo grande y tonto, pero en realidad no es tonto. ¿Cómo es posible que los personajes de los cómics puedan cobrar vida? ¿Superhombre? Él nunca lo creería, incluso si lo golpearas hasta la muerte. ¿Y? Roddy miró su atuendo. ¿No estoy vestido lo suficientemente obvio? Él preguntó. Joder. ¿Estás bromeando? Las lanzas rugieron. Roddy respondió con una mirada penetrante. El rayo de luz carmesí golpeó la carne y la sangre de Lancis a Match 10.
El rayo láser, capaz de atravesar montañas e incluso atravesar metal de decenas de metros de espesor, lo hizo pedazos instantáneamente. Roddy, que había retraído sus ojos láser, simplemente dijo algo discreto. Creo que deberías creerme ahora. Barton, que estaba de pie a un lado, se quedó estupefacto. Aunque su uso de la palabra Superman fue un desliz inconsciente. Pero al ver el comportamiento de Roddy en ese momento, simplemente no podía reconciliarlo con la memoria sobrehumana. Está bien. Como era de esperar, los cómics no reflejan la realidad. Joven, ¿estás bien? Roddy se acercó y ayudó al cojo Harry a levantarse del suelo. Harry, a quien le han inyectado supresores, ahora tiene dificultad incluso para mantenerse en pie. Después de que Roddy lo ayudó a levantarse, Harry le dio las gracias. Como superhéroe, ayudar a los demás es algo normal. Roddy dijo con rectitud. Harry, lo que te haga feliz. Harry no dijo nada, después de todo, la otra persona acababa de salvarlo. En este punto, al menos deberías darles algo de cara. De lo contrario, sería vergonzoso para ellos. Harry miró el cadáver sin cabeza que estaba allí. Superman, gracias por salvarme. Harry de repente expresó su gratitud con la mayor sinceridad. Roddy,